Vamos ahora es a Mariano Arancibia desde la redacción de Punto Uno. ¿Cómo estás, Marian? Buen día. ¿Qué tal, Lisandro? Muy buenos días a vos y por supuesto a toda la audiencia de Punto Uno. Bueno, una de las cosas que venimos conversando, charlando, es lo que tiene que ver los salarios. Hoy tuvimos una nota a la mañana con Fer Galván alrededor de una encuesta donde casi el 90%, el 86% de los encuestados trabajadores argentinos decían que no están llegando a fin de mes con los ingresos, con los salarios que tienen. ¿Qué está pasando en ese Cla- sentido con los ingresos? Claro, efectivamente, como lo decís, hasta el propio gobierno de Javier Milei lo reconoce, mucha gente todavía no percibe los beneficios del programa económico, pese a la desaceleración de la inflación y la estabilidad macrofinanciera de los últimos meses. Una de las explicaciones para entender esto se encuentra en el mercado laboral, donde 9 de cada 10 personas que consiguieron trabajo en el último año necesitan trabajar más horas para aumentar sus ingresos, además de estar en la informalidad, esto según datos de análisis elaborados sobre la base de información del INDEC. La conclusión surge de un análisis del Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín, que comparó los datos de la encuesta permanente de hogares del organismo, tal como te decía, correspondientes al primer trimestre del año 2025 y al mismo periodo del año 2026. En ese lapso, primer trimestre del 2025 y el mismo periodo, es decir, el primer trimestre del 2026, se incorporaron alrededor de 213.000 nuevos ocupados, mientras que la cantidad de trabajadores subocupados aumentó en 192.000 personas. La percepción de que el ingreso todavía no alcanza también aparece reflejada en diferentes estudios de opinión, según consultoras privadas. La gente, al ser consultada respecto al sueldo que recibe y el total de ingresos de su familia, responde el 59% que no le alcanza, que es el porcentaje más alto, vale destacar, desde el inicio de la gestión libertaria. El 49% contestó que llega a fin de mes, es decir, el 59% respondió que no llega a fin de mes y que no le alcanza, el 49% restante que llega a fin de mes y el 1% indica que no sabe y que no contesta. Aunque es cierto y vale destacar que la tasa de desocupación se mantuvo en el primer trimestre prácticamente estable, estamos hablando de un 7,8%, varias encuestadoras, varios especialistas advierten el deterioro que se observa en la calidad del empleo. Por ejemplo, la consultora Econviews destacó que la subocupación pasó del 10% al 11,1% solamente en un año, mientras que la informalidad escaló al 44%, que es el nivel más alto que se conoce en lo que va de la gestión. Siempre siguiendo la misma consultora Econviews, indica un informe que cada vez más trabajadores buscan un segundo empleo para compensar la pérdida de poder adquisitivo registrada, como te decía, en el primer trimestre de lo que va del año. La consultora ABC, por ejemplo, explicó que este fenómeno también responde a la forma en que hoy se conforma el mercado laboral. Hay una tasa de desempleo relativamente baja, y el ajuste ya no pasa principalmente por la cantidad de ocupados, es decir, por despidos, sino efectivamente por el salario real y las horas trabajadas. En la salida de la pandemia, según indican los especialistas, la variable se movía por el empleo. Hoy la variable económica básicamente está concentrada en los ingresos. Los especialistas indican y analizan que los sectores donde trabaja la mayor parte de los argentinos están débiles. Y esto es un tema muy importante que ya lo venimos señalando en distintas columnas, y tiene que ver con que la industria, el comercio, la construcción y el sector turismo y gastronomía,
que concentran aproximadamente más del 49% del empleo registrado en el país, continúan muy rezagados. Repito este dato, casi el 50% de la base económica real del país que concentra el empleo está muy rezagado, mientras que el agro, la minería y las finanzas, que reúnen apenas el 8% de la mano de obra, que concentra el 8% del empleo, lideran la recuperación momentánea que muestra el gobierno. Por ejemplo, si excluimos estos sectores, me refiero a la minería, al agro y a las finanzas, el desempeño de la actividad económica debería indicar un número de aproximadamente una caída de 0,3% en el primer trimestre. Siempre según la prensa especializada, el peso del empleo asalariado registrado viene cayendo hace una década, mientras crece, por supuesto, el cuentapropismo y otras formas de empleo más precarias. Por ejemplo, un dato lo refleja claramente. En el año 2015, alrededor de 51 de cada 100 ocupados eran asalariados, registrados formalmente, en blanco, con todos los papeles como corresponde. 51 de cada 100. Hoy por hoy, 44 de cada 100 están registrados. Es decir, que la recuperación actual no alcanza para revertir una tendencia que viene ya aproximadamente de hace una década, que combina una relativa caída del salario y al mismo tiempo un aumento de formas precarias de empleo, como ser el cuentapropismo o directamente el trabajo parcial, el trabajo en negro o el trabajo eventual. Hoy, como te decía, el crecimiento está traccionado por sectores como petróleo, minería, que mueven el PBI, es decir, que si uno lo analiza de acuerdo a los datos que aporta el gobierno, mueven la economía macroeconómica fundamentalmente, pero no generan empleo o generan, mejor dicho, poco empleo. En cambio, la industria, la construcción, que absorben sustancialmente, significativamente la mano de obra, siguen por el momento débiles. Es decir, que si bien hay una leve relativa, podríamos decir, recuperación del empleo, no alcanza para absorber la demanda laboral y mucho menos para satisfacer las expectativas de quienes ya tienen trabajo. El 12% de los ocupados, al ser consultado, quiere trabajar más horas y 7 de cada 10 la buscan activamente todos los días. Todos los días buscan un nuevo trabajo, puesto que las expectativas de ingresos que tienen están muy por debajo de lo que consiguen con un solo empleo. Hay muchos puntos para ver alrededor de este informe que nos estás marcando. Sí, obviamente, como vos decís, bueno, la estabilidad del desempleo, del desempleo abierto en la Argentina, del 7,4, 7,6, Sí. bueno, fue reemplazado por evidentemente esto que vos decís, que es la aparición de empleos precarios de menor cuantía, Sí. de menor calidad, que van tomando muchas formas en la Argentina, y eso un poquito lo charlamos en una nota que presenté hace unos días, sobre, por un lado, bueno, cómo quien se cae de un empleo asalariado formal, o sea, de Claro. una relación de dependencia, bueno, dicen, todo el tiempo estamos mirando Uber, todo el tiempo estamos mirando las aplicaciones de delivery, donde es más masculinizado, donde hay más hombres que se pueden encontrar una changa o ganarse unos mangos más por afuera si perdieron ingresos en su trabajo, se quedaron. Pero otra cuestión que es interesante ahí también es qué pasa con las mujeres. ¿Por qué? Porque las que más salen a complementar el trabajo, el ingreso familiar en este marco, son las mujeres, que hay una razón que viene más de largo, que es obviamente con la planificación familiar. Muchas mujeres pueden definir más qué hacen con su tiempo y no solo quedarse criando o en las denominadas llamadas tareas de cuidado,
sino que pueden salir y muchísimas de esas mujeres obviamente salen a trabajo como son, yo siempre digo, el boom de los centros de estética. Por todos lados hay un pequeño centro de estética que en general es una mujer que junta un mango y empieza a desarrollar un emprendimiento, que a veces contrata a alguien, a otras mujeres que lo acompañan, que la acompañan, y que en general, obviamente, no estoy en detrimento de eso, son sueldos y relaciones laborales mucho más precarias que otra. Otro de los mundos, obviamente, tiene que ver con el cuidado personal, con el cuidado de adultos mayores, los que son los servicios personales, donde ahí también salen otra mayor cantidad de gente. Por eso, si bien se perdieron 210.000 empleos asalariados privados, o sea, personas que estaban en relación de dependencia en una empresa, en una fábrica, en un comercio, y que dejaron de estar en blanco, más los 70.000 personas que rajaron del empleo que el Estado Nacional rajó del empleo público, echó empleados nacionales 70.000, bueno, por eso se mantienen estables en algún punto los números de lo que es el desempleo, pero como vos bien marcás, no alcanza, porque claro, por ejemplo, si vos estás en una relación de dependencia, en blanco tenés una obra social que podrá ser mejor, podrá ser peor, pero tenés una cobertura donde pelear o por lo menos pedir un reintegro. Cuando te pasás a un monotributo o quedás sin la cobertura de la obra social o del sistema de salud, vas al sistema público con las complejidades que eso tiene, pero para mucha atención de la diaria, al final las personas lo que terminan sacando es tratando de sacar de su bolsillo y pagar un médico particular o una atención por afuera. Claro, estamos hablando exactamente, de un fenómeno muy complejo, teniendo en cuenta que se perdieron más de 250.000 puestos laborales desde que comenzó el gobierno de Milei. Esto ha generado el rebusque que señalas vos, muy bien lo decís, no solamente está la cuestión de hacer uñas o cuestiones cosméticas o pequeños centros improvisados de estética, sino también se nota mucho la venta de comida callejera. Uh-huh. Eso particularmente me parece que también está muy orientado o está muy a la vista de que es empujado, apalancado por las mujeres. Los hombres, por su parte, en su mayoría, se encargan de tareas de delivery. Que dicho sea de paso, en el día de ayer se ha conocido un dato brutal, un informe del Banco Central de la República Argentina, que indica que los repartidores de aplicaciones acumulan una deuda promedio de 900.000 pesos. Son préstamos en su mayoría que las plataformas otorgan a las personas que trabajan y que, bueno, destinan básicamente a la compra de insumos para su propio trabajo. Reparar, Sí, efectivamente, sí. Lo estuvimos detallando ayer ese informe alrededor de lo que es el endeudamiento que tienen los trabajadores de aplicaciones con su propio, para mí son empleadores, pero bueno, uno de los datos que marcaba, por ejemplo, o alguien que está organizando un sindicato de apps, de trabajadores de apps, sí, es que las tasas de estos préstamos pueden llegar hasta el 700%. Y a mí una de las cosas que me resultó más interesante de este informe, que estuvo en una nota muy bien cubierta por una nota de Clarín de Mariano Boetner, es cómo hacen el scoring de los trabajadores. Porque en un crédito bancario, ¿sí? Sí. Bueno, son parámetros con respecto a usabilidad de tarjetas, tiempo que vos tenés en el ingresos declarados que vos tenés, si pagás el mínimo, si pagás el mínimo, si sobre los ingresos que tenés, qué volumen de gastos vos tenés, entonces sobre eso, son valores, si se quiere, más financieros y algunos sí de consumo. Ahora, en el caso de esto de los créditos de los mismos Uber, por ejemplo, le dicen, bueno, te damos más plata si aceptás más viajes y viajes más cortos, que son habitualmente los que les dan menos plata a los trabajadores de las apps. O si tenés mejores calificaciones y buenas calificaciones de tus clientes. Entonces, las apps por un lado dicen, no, nosotros no tenemos una relación laboral con los riders, con los deliveries. Ahora, pero para prestarle plata sí
se fijan principalmente en vínculos que tienen que ver con una relación laboral que es continua. Es una cosa bastante de locos. Sí, y muy siniestra, ¿no? Porque estás aumentando el nivel de la tasa de explotación por parte, bueno, de la gente que trabaja en las aplicaciones y al mismo tiempo lo estás endeudando. Bueno, esa situación es la que atraviesa el mercado laboral en el país, como te decía, ha aumentado fuertemente el pluriempleo, ha aumentado el trabajo en las aplicaciones, si bien ha bajado la desocupación, lo cierto es que estamos en un momento donde la creación de puestos de trabajo se concentra prácticamente o casi exclusivamente, lo podríamos decir de esta manera, en el trabajo informal, gente que vende comida en la calle, gente que hace delivery, gente que se pone o se le rebusca con algún tipo de pequeño emprendimiento, sin ningún tipo de análisis de mercado, sin ningún tipo de conciencia sobre las variables de consumo que hay actualmente en Argentina. Y bueno, otro sector también que comercializa otro tipo de productos por redes sociales, básicamente por Facebook, que es una de las redes más utilizadas para no solamente intercambiar productos, mercancías, sino también para un rebusque mínimo, ya sea con la venta de ropa, la venta de comida o de algún electrodoméstico o lo que sea que tenga la gente para hacer una mínima diferencia. Mariano Nancía, ¿por qué un trabajo ya no alcanza para llegar a fin de mes? Desde la redacción de nuestro diario Punto Uno, estimado, estamos en conversación. Gracias por acompañarnos en la mañana de Punto Uno Stream. Perfecto, Lisandro, un saludo. Otro. Nos vamos nosotros a la primera pausa. A la vuelta, Marcos